Mike Tyson hace uno de sus comentarios explosivos sobre las actitudes de Gervonta Davis contra el gran Bernard Hopkins. Saludos, somos Atracción por lo Desconocido. Quédate con nosotros para saber más sobre esto. Pero antes, dale like a nuestro video, suscríbete y dale a la campanita de notificaciones. ¡Comenzamos! La ira estalló una vez más entre Gervonta Davis y Ryan García, y en la ceremonia de levantamiento de pesas, ambos boxeadores tuvieron un buen comienzo en la pelea cara a cara, después de superar la báscula previo a su combate de este sábado 22 de abril en T-Mobile Arena, en Las Vegas, Nevada. Los boxeadores salieron de la categoría de peso de 135.5 libras, media libra menos que la atractiva categoría de peso 136, para lo que promete ser una de las mejores peleas del año, después de lo que han mostrado Davis y García en peleas anteriores. Pero en el momento de la última imagen, los boxeadores no pudieron resistir el rápido intercambio de palabras acompañado de peleas y empujones, lo que provocó que los compañeros intervinieran, para que la situación no se volviera demasiado peligrosa. Ryan García incluso tuvo que sacarlo del ring, para que Davis no pudiera volver a tocarlo un poco más de 24 horas antes de que se reunieran, pero esta vez en el ring. Todo estaba listo para que Gervonta Davis y Ryan García se enfrentaran en el cuadrilátero de Las Vegas, para un combate que promete revivir un histórico combate de boxeo. Gervonta Davis amenazó a Ryan García con noquearlo durante el combate, pero King Ray respondió a este acoso pidiéndole a su oponente que no llevara a su familia a un espectáculo de boxeo. Ni siquiera traigas a tu madre o a tu hija, no las traigas, te lo estoy advirtiendo. Durante una transmisión en vivo, los dos boxeadores apostaron por sus ganancias en un momento frenético, pero no intentaron el trato, aunque el incidente fue más allá de la conferencia de prensa, donde Gervonta Davis confirmó que los representantes de García le pidieron cancelar el trato. Se oía asustado. Después de un partido cerrado se enfrentó a Gervonta Davis y Ryan García están de vuelta frente a la cámara y los fanáticos no pudieron controlarse entre sí para evitar el toque de empuje. Ambos luchadores aprovecharon la distancia de la transmisión en vivo para desafiarse a aceptar apuestas sobre cuánto dinero ganarían en la pelea, y aunque en un principio parecían decididos a seguir adelante con el plan, claramente reconsideraron la posibilidad de un combate. El dinero se acabó, ya que Gervonta Davis tenía una bolsa garantizada de 5 millones mientras que Ryan García estaba listo para llevarse a casa 2.5 millones. Esto hizo que nunca se firmara un apretón de manos ni un contrato para formalizar la apuesta, por todo lo que quedó en la ida y vuelta para subir el calor antes de un partido que prometía ser uno de los mejores partidos del año. En la conferencia de prensa, previa al partido, Davis dijo que se mantuvo firme en su postura, de seguir adelante con el partido, pero acusó a la gente de King Ray de pedirle que se retirara su apuesta en un tono intimidante. Asustado, decidió dar marcha atrás en un tema. Yo estoy tratando de hacerlo oficial, pero su asesor me llamó pidiendo que no hagamos eso. Se oía asustado, así que no creo que va a hacer eso, aseguró Davis. Por su parte, García asegura que es un hombre de palabra, pero comprensivo con las circunstancias y asegurando que no quiere dejar a su rival tirado en la lona sin dinero tras una derrota por nocaut. Soy un hombre de palabra, estaba listo para hacerlo. Les dije a todos que lo hiciéramos, que lo que ellos querían. Sé que voy a ganar y sé que podría quitarle todo, pero no lo haría aunque yo lo noquee, no le quitaría su dinero, dijo García. Mike Tyson es uno de los primeros en hablar sobre todo este asunto. Cabe destacar que es sin duda uno de los mejores boxeadores de la historia del boxeo, aunque a la vez también es uno de los peleadores más controvertidos y turbulentos, debido a las constantes polémicas y escándalos en los que es considerado el campeón absoluto. Casi desde la cuna, Tyson lidió con la violencia, primero como receptor de esta y después como transmisor de la misma. Y no en vano, nació el 30 de junio de 1966, en uno de los barrios más violentos de Nueva York, Bronxville. Abandonado por su padre a la edad de 2 años, Tyson y sus hermanos fueron puestos al cuidado de su madre. Durante su pubertad y adolescencia fueron frecuentes los problemas de violencia escolar y callejera, así como los robos y asaltos callejeros, por lo que ya a los 11 años se convirtió en un cliente habitual de la prisión. Durante su rehabilitación, cuando se envió a Tyrone House, conoció al boxeador Bob Stewart, quien lo acercó al mundo del boxeo, donde pudo hacer lo que mejor se le daba, un boxeador estrella consiguiendo lo que mejor pudo hacer y siendo el mejor. Hacemos una pausa para recordarte que si te está gustando nuestro video, recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones. Continuamos. Tyson comentó que para el público y todo se estaba haciendo de mucho agrado, todo lo que estaba sucediendo. Eso hasta que Gervonta se la abalanzó sobre otro gran ícono del boxeo, que es Hopkins, que claramente se merece más respeto del que le brindó, ya que ha logrado muchas más cosas de las que le hubiese podido alcanzar él, que ni siquiera ha salido aún victorioso de esa pelea. Dijo: tienes que saber controlarme tus emociones, porque eso fue precisamente lo que hizo que me metiera en tantos problemas en mis tiempos de joven, y hasta ahora, porque aún sigo lidiando con eso. Tienes que mostrarnos respeto. Siempre he respetado las caras de las personas, hombre, expresó, mientras que Gervonta subía a sus redes sociales un mensaje que decía: ojalá le hubiera proporcionado un puñetazo a Hopkins por haberlo tocado, porque estaba de primer lugar del lado de mi equipo. Si le hubiese dado un puñetazo, ahí sí me hubiese equivocado, expresó a los interesados. Y lo que sucedió fue lo suficiente malo para el boxeador,
ya que luego de eso, Gervonta se encontró con el Pitbull que saludó como uno de los mejores amigos, cuando se acerca con una mala cara y le tira con la mano el teléfono al reportero César Castro, una gran falta de respeto a todo si nos los preguntan. Diversos de sus fanáticos tienen el pensamiento de que este comportamiento hay que celebrarlo, pero sinceramente, cada quien tiene una distinta opinión y otros opinan que tiene una razón, la cual sería que tiene hambre, pues si en verdad es así, ¿por qué su oponente García no se comportaba de una forma tan grosera como la suya? Ya que claramente también estaba en las mismas condiciones que él, y podemos observar que Ryan sí se comportaba como una persona educada. Volviendo al tema de lo que pasó con Hopkins, la gran estrella Tyson considera que es una de las peores vergüenzas que se pudo autoponer solo Gervonta. Solo podemos pensar que en la escuela de la que viene él, su entrenador, gran entrenador, le inculcó el respeto, le enseñó cómo comportarse con las personas, a ser una persona respetuosa, cosa que claramente Gervonta no es. También le inculcó cómo controlar el cómo se sentía y le enseñó los valores que posee la vida en cada uno de nosotros. Pero como sabemos, estos tiempos no son iguales que los de antes. Este deporte, como saben los grandes, es 70% mental y 30% físico. Los luchadores deben tener autocontrol y saber cómo actuar con los demás, pero claramente en estos tiempos, la mayor parte de la generación no lo saben. Como la música, moda y todo, las cosas han evolucionado, pero en muchos entornos para peor, ya que este deporte requiere de disciplina, cosa que es como conseguir una aguja en un pajar. Claramente Gervonta no le llega hasta los talones a Hopkins, que en sus tiempos era una bestialidad, y sabemos que si hubiese querido, hubiese podido enterrar en la tierra a Gervonta. Tyson también expresó que si Gervonta piensa que es calle, ese señor que está ahí era mucho más que calle, para que lo sepan. A solo horas de en este realmente punto me inclino en que sea un gran combate, y aún así Ryan García perdiendo ya está ganando bastante, porque a todo el mundo lo quiere y ahora lo respetan por haber tomado esta pelea. Gervonta gana dinero y popularidad, lo que podría definirse como ser más relevante en este deporte, mientras García posee lo mismo pero además de eso el amor y cariño de las personas, gracias a su comportamiento. Es increíble cómo las cosas han cambiado y cómo la juventud no tiene respeto hacia los demás, ni hacia los deportes que dicen amar. ¿Qué opinas sobre todo esto? ¿De qué lado estás? Déjanos saberlo en nuestros comentarios. Si te gustó nuestro video dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones, para así poder estar pendiente de nuestros nuevos contenidos. Sin más que decir, ¡hasta luego!